¿Cómo es debido, Martica, un café? Y yo le digo Martica porque es que confianza. ¿Trabajaron juntos? Trabajamos juntos, pues es que claro. ¿Dónde? Cuenten así rapidito. 20 años estuve, hola, buenos días a todas y a todos, muchísimas gracias, pero estuve 20 años en los medios, yo soy colega de ustedes, productora de radio y televisión, periodista, 20 años en radio y televisión. Es que tiene una voz radial. Como la Sí. perdimos en el periodismo, Gracias. se metió en la política, en el consejo, ¿hay azúcar y crema o así? No, así está bien. Se metió en la política, fue 2 años, 2 veces consecutivas, periodos consecutivos, concejala de la ciudad de Bogotá, abandona el consejo para ya asumir Para irme al Ejecutivo. Al Ejecutivo, a la alta Consejería Presidencial Sí. para la Mujer. Marta, bienvenida. Muchísimas gracias y Mauricito, Mauricito, ¿no? Ah. Mauricio, lo que usted dice es verdad. Don porque- Mauricio, sí, o sea. Doctor Don Mauricio. Doctor Don Mauricio. Lo que usted dice de ese momento que estamos viviendo con esos temas de violencia, especialmente la sexual, es importante vivirlo, yo creo. Siempre he promovido la denuncia, llevo desde el 2002 en este tema, haciendo marchas, publicando libros. En el Consejo de Bogotá dejé 9 acuerdos de ciudad precisamente para prevenir y atender la violencia sexual La contra Semana del niños, Buen Trato, niñas, por ejemplo. adolescentes, la Semana del Buen Trato, que quiero tanto. El kit en los hospitales para atender a las víctimas de violencia sexual, por ejemplo. La delegada de la personería, ¿no? De infancia, de mujer, de adultos mayores, de personas con discapacidad. Esa también fue un proyecto que luché 5 años hasta que lo logramos. Entonces, este momento a mí me parece crucial, me parece doloroso, ¿sí? Es indignante para muchos, es muy, pero muy preocupante, pues como país, como sociedad colombiana, como familias Claro. Y colombianas. como mundo, porque es un fenómeno Sí, que está en pasando a el nivel planeta. mundial. Pero es un momento doloroso porque abrimos el Lo abrimos. grifo, abrimos Claro. la Es ventana Quitar la venda. y nos dimos cuenta de ese aire viciado, tóxico que estaba adentro, Ahí, en ese guardado, cuarto oscuro, tapado. guardado, tapado, y necesitamos que se abran más y más y más. Como más la ventanas. campaña de Ginette de No es hora de callar. No es hora de ¿no? callar. Frente a eso, por ejemplo, Claudia Morales, y hoy también se publica una entrevista en semana.com diciendo No la he cómo- visto. Sí, diciendo cómo ella dice, mire, lo que ha pasado hasta ahora ratifica mi miedo. Ella habla de eso, de su opinión frente a eso. Frente a esa reivindicación a callar, que más que reivindicación, pero esa sí es mi interpretación, es decir, mire, es cierto, pero las mujeres tenemos tantos enemigos que no nos dejan hablar, que se vuelve un fenómeno muy difícil. Marta. Es verdad, pero miren que hay gente a favor y en contra, ¿no? Sí. Entonces unos dicen, ¿por qué se demoró tanto? Pero que diga el nombre para saber quién es y para que no le siga haciendo daño a las mujeres o para que se haga justicia, en fin. Y otros dicen, ¿pero por qué se demoró tantos años en decirlo? Resulta que cada víctima va a su tiempo y tiene su forma de asimilar este impacto, ¿no? Unas se van del país, otras le echan tierra al asunto, otras jamás quieren volver a hablar, otras denuncian, otras denuncian precisamente para que otras no les pase, otras para que se haga justicia y eso también, digamos, que hace parte de la resiliencia, pero les voy a decir una cosa. Lo que sienten las víctimas de violencia sexual es absolutamente dramático, les impacta muchísimo y una persona que, a ver, el caso de Claudia Morales, nuestra ex compañera en el noticiero, ustedes se imaginan el estrés postraumático cada vez que ella dijo que lo veía casi todos los días o lo vemos en televisión o lo escuchamos. Eso se llama estrés postraumático y eso revive el dolor nuevamente, ¿no? Entonces, cuando ella saca esto que le ocurrió hace años, ella se descarga, es una catarsis, hace parte de su terapia para recuperarse y para seguir saliendo adelante, ¿no? Es una mujer inteligente, bonita, arrolladora, yo diría que es muy carismática, Claudia, muy lanzada, valiente, ¿no? También porque no solamente acá, sino cuando ha estado en los medios, ¿no? Sí, Y sí, investiga ella y es- denuncia. Claro, no, pues Entonces, imagínate. miren cómo llevaba esa carga, su propio drama, y no lo había sacado, ¿no? Pero vea, Marta, que eso nos deja una reflexión muy grande y yo como mujer me la he hecho, porque uno piensa, si una mujer como Claudia, que es una mujer que tiene una voz, Se atrevió. que es una mujer fuerte, se atrevió
pero no es capaz de denunciar, porque una cosa es contar qué me pasó y otra cosa es denunciar con nombre y Ella habla apellido. del Y es riesgo. válido, por supuesto, yo no soy quien para juzgar si eso está bien o mal, pero lo que sí da cuenta es del miedo que sentimos. Incluso Claro. una mujer tan empoderada, con poder como ella, si ella siente miedo, ¿qué sentirá entonces una señora que de pronto no tiene todo este respaldo? Pues, ¿Cómo claro, lo ven ustedes? Eso es lo que pasa con la violencia y por eso hay gente, que a veces vemos a las mujeres que están padeciendo, viviendo esa violencia durante años, ¿no? Por la pareja, por la expareja, violencia intrafamiliar, sexual, física, emocional, psicológica. Y decimos, ¿y por qué no reaccionó? ¿Y por qué se aguantó? Es por eso, por muchos miedos al que dirán, a que la estigmaticen, Pero entonces, ya como a las Estado, venganzas, a tantas cosas. hablando ya desde la alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, señalando que es injusto con ella obligarla, revictimizarla, al obligarla a hablar, al cuestionarla, al señalar... Sí, no juzguemos, no o juzguemos. incluso a culparla o a calificar su conducta como de politiquera, por ejemplo. Eso es. Y frente a eso, ¿qué podemos hacer desde la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer? Porque esto que estamos hablando es casi que el Estado se está pronunciando frente a estos casos. A ver, yo siempre, aunque no está en mis competencias, debo confesarlo, porque ese tipo de violencias o las violencias las atienden los entes competentes, hablando de violencia sexual, de violencia física, violencia intrafamiliar, las comisarías de familia, por favor. Lo que yo hago normalmente es que las mujeres víctimas me buscan y piden orientación. A propósito de orientación y de esa línea 155 que tenemos, les voy a pedir, no sé si se puede, Pero claro. Yo la quiero. poner un sticker de la línea 155. ¿En el lado del corazón o en el otro lado? No, en el corazón. En el lado del corazón. Muchas gracias. Y esta, Gracias. Claro que ¿por sí. qué? Porque esta es una línea que es un convenio entre la Presidencia de la República y la Policía Nacional. Es una línea que funciona 24 horas al día, todos los días de la semana. ¿Y qué es lo que hace? A propósito de esa pregunta que usted me acaba precisamente de formular. ¿Qué es lo que hace la línea? Orientar, ¿no? Y decirle a las mujeres, ojo, ustedes son sujetas de derechos humanos, ¿sí? Ustedes tienen derechos fundamentales. ¿Cuáles son estos, no? El derecho a la salud, el derecho al trabajo, todos los derechos están ahí contemplados, pero hay que garantizarlos, ¿cierto? Y cuando se les vulneran, ¿qué se hace? Se les entrega la ruta y se les dice, si usted es víctima de tal vulneración de sus derechos, de tal violencia, tiene que acudir a tal lugar, a Cuando tal le dicen sitio. uno entrega la ruta, es eso que usted está diciendo. La ruta es, pero lo primero que usted tiene que hacer es hablar con. Sí. Lo segundo que tiene que hacer es ta. No se deje hacer esto. En la ruta básicamente está el sector salud, que es Sí. importante porque ahí está la salud física y la salud emocional. Está el sector justicia, depende del tipo de violencia, está la investigación, está una entidad como la Fiscalía General de la Claro. Nación, pero también están los garantes de esos derechos humanos Sí. para que esto funcione. Por ejemplo, ¿Qué hable- son quiénes? Procuraduría, ¿sí? Defensoría del Pueblo, las personerías. Hablemos, por ejemplo, en el caso de Claudia o de tantas mujeres. Han pasado muchísimos años. Uno ya empieza la discusión sobre si es un delito y si ese delito se presentó tal día, prescribió o no prescribió, en fin, ese tipo de cosas. ¿Qué pruebas hay? No, ya no hay informe de medicina palabra de ella legal, es contra la entonces palabra empieza la del palabra de agresor. ella contra la palabra de alguien que nos ha descrito como una persona muy, muy poderosa. Para las mujeres sería como decir, vean, no hay nada que hacer. ¿O sí? No. Yo siempre he trabajado, y usted me conoce, Mauricio, ahora sí me puse seria, Mauricio, nada Mauricito. Sí. No, sí, Mauricio es un tema sabe muy que he serio. trabajado promoviendo hablar de este tema, que no hagamos una negación, que conozcamos la realidad de lo que pasa, pero porque exista, digamos, esa desesperanza a veces en los mismos procesos, porque son procesos muy desgastantes, ¿cierto? Porque hablemos de que a veces no pasa lo que tendría que pasar, ¿no? Que es proteger, que es creerle, no revictimizar, pero hacer una medida de protección y que se haga justicia. Claro. Cuando se hace justicia no solamente es por esa víctima, es para prevenir que a otras no les pase y que esos personajes no sigan haciendo daño. Entonces, siempre tenemos que seguir promoviendo eso, ¿no? Que
actuemos. Y además no es responsabilidad solo de la víctima con ella misma inicialmente, sino, y para pedir protección, sino de la sociedad, de su entorno. ¿Quién es el entorno de esa víctima? Pues los familiares, los amigos, los compañeros de trabajo, los vecinos. Tenemos que reaccionar y denunciar para salvar vidas. Sí, yo siento que efectivamente en la sociedad tenemos que hacer unos cambios profundos y van a tomar de pronto un tiempo. Seguimos siendo un poco machistas, tendemos a juzgar qué habrá hecho ella. Un poco mucho, es verdad. Pero por lo menos que desde la justicia los estereotipos sea más rápido el cambio que de pronto lo que nos va a tomar a la sociedad. Dice Florence en su columna un pedazo que quisiera leerle porque además me parece interesante que lo hablemos. Hágale. Ella dice, todo habría sido más fácil, esta discusión sería más fácil si tuviéramos desde el principio claro a qué nos referimos cuando se habla de un acoso sexual, porque hay como unas delgadas líneas que a veces no tenemos definidas, no sabemos si entonces la coquetería puede entrar dentro del acoso, cuándo es coquetería, sí. Cuándo ya se pasó de la raya. Todo lo que vaya en contra de la voluntad de la persona, ¿cierto? La coquetería es una cosa, pero si la mujer acepta, le gusta, está de acuerdo, eso es diferente. Pero si hay una presión, porque hay una relación de poder, sí, porque el trabajo de esa mujer, el ascenso de esa mujer, mantener su, digamos, ese contrato, ese vínculo laboral depende, ¿no?, de tener esa relación con su jefe o no, pues ahí está el tema. Ahí es donde se complica, sí. Y ahí es donde se vulnera pues ese derecho a esa autonomía y a ella decidir si quiere o no. Entonces, ahí está como todo el límite, ¿no? La mujer no es una cifra y muchas veces decir una cifra nos hace perder la individualidad. Sin embargo, las cifras sí nos orientan y nos muestran cómo estamos en Colombia frente al abuso, maltrato a la mujer. Hay cifras que tenemos, por ejemplo, ¿cómo están las cifras ahora en Colombia? Yo les traje porque Henry me dio las más recientes de medicina legal, que son las que publicamos siempre a través de nuestro Observatorio de Asuntos de Género, que les invito a echarle una miradita porque ahí hay investigaciones, estudios propios sobre violencias y sobre muchísimos otros temas, pero pues les voy a compartir las que tengo. Bueno, homicidios de mujeres el año pasado, 839 casos. Pero homicidios de mujeres por ser mujer. No necesariamente, general. Aquí está general. Mujeres que fallecieron, sí, el año pasado en estos homicidios, dice medicina legal. En todo el país se presentaron 120 casos de homicidios de mujeres por parte de su pareja o de su expareja. Ahí sí, ¿no? Exacto. Ya estamos hablando de feminicidio. Exacto, sí, es posible, ¿no? Es muy posible. Sí. Es posible. Violencia sexual, 18.647 casos, pero ojo, ¿no? Mujeres, ¿no? Porque también lo viven los niños, los adolescentes, los hombres en su edad adulta. Un promedio de 56 denuncias al día por violencia sexual. Pero mucha atención a esto. Lo que dice medicina legal es que aumentó el 9.2%, ¿no? Nosotras que hacemos desde la Consejería Asistencia Técnica todos los días de nuestra vida en todos los territorios, acompañando los mecanismos de género, dando esa línea no solamente al gobierno nacional, sino a los gobiernos territoriales, que hemos encontrado que está ahí latente, siempre, casi las mismas cifras, sube, pero violencia física, hemos notado que se ha mantenido casi igual y en cambio la violencia sexual aumentó muchísimo, mucho. Pero ¿será que aumentó la violencia o aunque aumentó? Están denunciando más, es exacto, cierto, nos atrevemos más a decirlo. Tiene toda la razón, porque existe un subregistro, ¿no? Fuerte, grandísimo, que es lo que pasa con los hombres también, que por muchas cosas no denuncian porque les da pena, que no, pero hay un subregistro también en esa denuncia de esos casos de violencia sexual. Bueno, entonces es muy posible. Nos faltó violencia intrafamiliar. Ah, eso es importantísima. Ay, pues, vengan, les traje cartillitas de violencia intrafamiliar. Ajá. ¿No? Okay. Entonces, esa es bien importante. Que para nosotros, listo, aquí las tenemos, pero la gente ¿dónde las puede encontrar? No, esas siempre las entregamos en violencia intrafamiliar, en la asistencia técnica y hablamos de esto, pero si quieren yo se las hago llegar, que entren a nuestra página, a las redes, a todo y con mucho gusto. Muy bien. Porque la usamos en realidad, recuerden que nosotras como ente rector
vamos llevando toda la información, especialmente nos interesa que los servidores públicos conozcan, y cuando vamos a ciertos eventos, la carrera de la mujer, una feria de la mujer, ahí siempre en nuestro stand pues regalamos la cartillita de violencia intrafamiliar que hicimos con OEI, Organización de Estados Iberoamericanos. Entonces, pues ahí se las dejo para que ustedes le den una miradita. Violencia intrafamiliar, 54.273 casos contra mujeres, ¿no? Porque recordemos, ahora que acabó de pasar el periodo de Navidad, vacaciones y todo esto, les recuerdo que siempre en vacaciones, cuando está compartiendo toda la familia, ahí es cuando se aumenta la violencia contra niñas, adolescentes, mujeres adultas, mujeres con discapacidad en ese entorno familiar. Sí. Se aumenta. Marcela, estábamos, Marta, estábamos viendo un caso de una mujer que se llama Marcela, que denunció un abuso, en este caso violencia, y luego pues también vimos cómo se reconcilió con su pareja, y esto por supuesto hizo que las críticas no dieran la espera. ¿Cómo funcionan esos ciclos de la violencia y cómo podemos ser más empáticos con aquellas mujeres que están pasando por ese infierno? Pero sin ella juzgar. Es una mujer adulta, ella es una mujer de 20, adulta, 22 años, algo así, pero muy joven. Y ustedes saben que eso pasa muchísimo, ¿no? Y la pregunta es, ¿quién que haya tenido, no sé, un problema, una discusión con su pareja no ha vivido ese momento en el que la pareja después pide perdón, se la arrodilla y le promete que no lo vuelve a hacer? ¿Sí? Que se va a poner hasta en tratamiento psicológico, psiquiátrico, si toca, va a cambiar. Eso pasa muchísimo. Lo único que les quiero decir es que esa violencia contra las mujeres no se puede desistir. En realidad, cuando ya la mujer se acerca y pide un examen, una evaluación psicológica, psiquiátrica, forense, medicina legal, que creo que fue lo que pasó en este caso, recibe el acompañamiento además de la Secretaría de la Mujer de Bogotá, que lo ha manifestado en varios medios, Cristina Vélez, y cuenta que su dupla estuvo al frente trabajando con ella todo el tiempo, acompañándola, orientándola. Pero pasa lo que todo el país vio. Es importante que esto no vuelva a pasar. ¿Cierto? Es importante que a ella se le den las garantías, pero también es importante que las mujeres en este país sean absolutamente conscientes de que el riesgo existe y que si la persona ha caído ya en otros maltratos a parejas, exparejas, mujeres, es importante hacerle el seguimiento y el acompañamiento. El tema es delicado, pero ella así lo ha manifestado, la he visto como en videos, se fueron de vacaciones y han mostrado que sus diferencias, digamos, arreglaron entre ellos, pero el tema es que en esto no se puede desistir y la denuncia y cuando ella pide orientación y pide protección, pues ya quedó ahí. Entonces son los entes competentes los que tienen que saber porque el Estado siempre hace actuar. Una diferencia. Una cosa es la agresión, ya usted se entiende conmigo con el Estado. Ya lo otro que ustedes arreglen como pareja, y eso el Estado ni nadie se puede meter, nadie sabe lo que pasa a puerta cerrada, ni la mamá de la muchacha seguramente, pero ya la agresión ya sí se entiende conmigo, y aquí sí. Y ya quedó ahí. Y ya quedó ahí, por eso, ya ahí sí, y eso es lo que finalmente da un respaldo y está esta línea 155. Sí. Muchas gracias, Marta. A ustedes muchísimas gracias y no juzguemos ni revictimicemos a las personas que han vivido las violencias, especialmente la violencia sexual, ¿no? Que es tan fuerte, que duele tanto a la víctima, a su entorno, a la sociedad, al país, al planeta, porque eso es lo que estamos viendo. A mí me parece que estamos viviendo un momento muy, pero muy importante, pero lo importante es que cambiemos de actitud, lo importante es que seamos conscientes, que busquemos ayuda, si se nos sale del control, el respeto y el buen trato, ¿no? Por la otra persona, especialmente por las parejas, por las niñas, adolescentes y mujeres. Entonces la invitación es a esa, que sigamos reflexionando, pero que cambiemos la actitud y que aprendamos a controlar los impulsos. Es un ejercicio que se hace todos los días de la vida, pero no podemos seguir así como vamos. Las cifras están terribles, las víctimas quedan afectadas casi siempre de por vida, entonces reaccionemos y actuemos. 8 de la mañana, 56 minutos, la alta consejera presidencial para la equidad de la mujer. Muchísimas gracias, Marta. A ustedes muchísimas gracias. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Los esperamos mañana a las 6 de la mañana para decirles, como siempre, con todo cariño, ¡Despierta, Bogotá!